Bueno, hermanos, vamos a ubicarse allí en Colosenses capítulo 1. Hemos estado estudiando este libro y aprendiendo bastante, ¿no? Acerca de lo que este precioso libro está dándonos de esa información importante espiritual. Y nos quedamos, hermano, en la oración de Pablo, ¿verdad? Pablo en el versículo 9. Vamos a leerlo, ¿verdad? Búsquense ahí 1:9, Colosenses 1:9. Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos que Pablo, orando por esta iglesia, aunque esta iglesia, hermano, Epafras, siendo el pastor fundador de esta iglesia, viaja a Roma para darle un buen reporte de estos hermanos. Porque Pablo dice que había oído de su amor, de su fe y de su buen testimonio. ¿Verdad? Epafras viaja a Roma. Pablo está encarcelado allí por causa de la predicación del evangelio y necesitaba que su pastor le diera un consejo para poder combatir con falsas enseñanzas. Había el gnosticismo y había el legalismo judío. Y eso lo vamos a ir viendo. Pero aún así, Pablo se interesa y él está orando para que esta iglesia pudiera conocer más de Dios, ¿verdad? Y una iglesia o creyentes no podemos conformarnos con solamente, ¿verdad? A limitarnos de solamente conocer algunas cosas de Dios. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Dios siempre, ¿verdad? Y eso es importante para nuestra vida espiritual. Entonces, vamos a hoy a hablar acerca de cómo ser fortalecidos con el poder que viene de Dios. Porque cuando usted lee en el versículo 11, note allí ahora, hermano, cómo Pablo ahora sigue orando por esta iglesia, diciéndoles en el versículo 11, vamos a leer todos juntos el 11 y el 12 a la cuenta de 3, 1, 2, 3, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Oremos. Padre, una vez más, Señor, queremos acercarnos a ti para que tú puedas ayudarme a mí, Señor, personalmente, y puedas preparar los corazones de mis hermanos. Te ruego que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender y a entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Así que, Padre, quebranta nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Note esta palabra, hermano. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El fortalecimiento de nuestras vidas, hermano, proviene del poder de Dios. Amén. Proviene del poder de Dios. Y esto, hermano, es parte del resultado del conocimiento y del crecimiento que Dios da a nosotros. Y aquí, hermano, se está refiriendo a una acción continua. Es decir, Dios no nos lanza como en un cohete y nos deja solo. Cuando nosotros creemos en Dios, Dios no nos lanza, ¿verdad? Y nos hace despegar en un cohete y nos deja solo en el espacio, sino que Él continuamente, ¿verdad?, nos está fortaleciendo con la potencia de su poder. Con la potencia de su poder. Hay mucho testimonio, hermano, acerca de esto. A lo largo de nuestra vida cristiana,
Dios nos fortalece conforme a la potencia de Él. Amén. Y eso vamos a ir hablando un poco más adelante. Cuando usted ve, hermano, la vida de los creyentes en la palabra de Dios y en la historia, hermano, usted puede ver y decir, se preguntará, ¿cómo es posible que estos hombres y mujeres tuvieran tanto para dar a Dios? Porque ellos eran fortalecidos con el poder de Él. El conocimiento, hermano, que nosotros estamos viendo y la oración de Pablo, el conocimiento de su voluntad y el crecimiento de Dios en nuestras vidas, hermano, nos fortalece un montón. Cada vez que nosotros podemos conocer más a Dios, cada vez que nosotros podemos conocer más de su voluntad, cada vez que yo puedo obtener la sabiduría y la inteligencia espiritual que Él nos da, hermanos, ese resultado serán creyentes muy fortalecidos, muy fortalecidos. Una fuerza, hermano, espiritual tremenda. Que será muy difícil que sean movidos, ¿verdad? Porque el poder de Dios está en ellos, en ellos. Vaya conmigo, hermanos, no pierda este libro. Vamos a Efesios, un libro antes de Colosenses, Efesios capítulo 3. Efesios 3. Dos libros antes, del 14 al 21. Note estos versículos, hermano, y léalo, hermano, y medite en ellos. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde, hermanos? En vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién, en nosotros. A Él sea en la iglesia, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Note, hermano, cómo la Biblia nos está especificando, hermano, el poder que actúa en nosotros. Pero todo tiene que ver, hermano, por Dios. Todo tiene que ver, hermano, por Cristo. Todo tiene que ver, hermano, por el poder de Dios actuando en nosotros. Pero usted y yo debemos dejar que el poder actúe. Y ese es el problema de nosotros. El problema es que nosotros queremos luchar y vivir en nuestras propias fuerzas. El problema, hermano, es que usted y yo queremos vivir la vida cristiana en el poder de nosotros y no en el poder de Dios. Y de esa forma nosotros no vamos a poder experimentar victorias en nuestras vidas. Muchos creyentes, hermanos, están siendo derrotados y están viviendo de derrota en derrota. Es porque, hermano, por falta del poder de Dios en sus vidas.
Porque necesitamos ser fortalecidos, hermano, por el poder de Dios. Necesitamos, hermano, el poder de Dios. Todo lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder de Dios, hermano, para luchar contra Satanás. Escúcheme bien, hermano. Usted y yo tenemos un enemigo llamado Satanás. El diablo y sus demonios están luchando día a día para que usted y yo tropecemos, pequemos, no florezcamos ni alumbremos, ¿verdad? Como la luz de la aurora. Eso es algo, hermano, que nosotros no debemos omitir. De hecho, la palabra Satanás significa adversario. Él es nuestro adversario. Y muchos creyentes están siendo derrotados por él porque están luchando en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas. Satanás es más poderoso que usted y yo, hermanos. Pero no es más poderoso que Dios. Y eso es lo que está sucediendo. Creyentes siendo atacados por el diablo, siendo arrastrados por el diablo, los demonios intentando distraer a tantos creyentes, a tantas iglesias, porque no está el poder de Dios allí, fortaleciendo la vida espiritual de cada creyente. Vaya conmigo, hermano, a Efesios 6. Efesios 6. Note las palabras de Pablo a la iglesia. Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice, hermanos? Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. No en mi fuerza, no en mi sabiduría, no en mis habilidades, no en mi elocuencia, no en mis planes. Lo que Pablo está diciendo, y vamos a seguir leyendo, es que nosotros debemos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínense, hermano, yo hago esta comparación y es como si el ejército de Venezuela se vaya a enfrentar con el ejército de los Estados Unidos. Imposible que ellos vayan a ganar. Imposible. Eso está claro, eso está más claro que el agua. Porque el ejército estadounidense es una potencia en todas las estrategias militares, tecnológicas. Así somos nosotros como creyentes. Satanás es potente en su estrategia para dañarnos y nosotros queremos salir al frente de la batalla con Satanás en nuestra fuerza. Satanás se burla de nuestra fuerza porque él sabe que no podemos vencerle y por eso es que Dios está dejando aquí algo muy claro. Está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue diciendo el versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra qué, hermanos, las acechanzas del diablo. Es decir, tú debes y yo debemos vestirnos con la armadura de Dios que está bien explícita en la palabra de Dios en este capítulo para que podamos, ¿qué, hermanos? Resistir, estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínate todo el ataque que nosotros tenemos que participar. Gobernadores, habla de principados, habla de cosas espirituales, hermanos, que usted y yo luchamos cada día.
El mundo está influenciado por todos estos demonios. Y usted y yo andamos caminando en el mundo dejándonos influenciar por el gran impacto que tiene el mundo en nuestras vidas. El sexo, la pornografía, la música, la tecnología, todo eso es la presión que usted y yo tenemos todos los días. Usted está viendo un programa, una canción cristiana y de pronto sale un video, una mujer desnuda, sexy, mostrando sus partes. ¿Por qué? Porque Satanás quiere arruinar la vida de los creyentes. Es por eso, hermanos. Porque sabe que el hombre lo puede corromper. Y mira, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tu lucha y mi lucha, hermano, no es contra carne y sangre. Es contra el ejército del infierno mismo. Por eso es que tenemos que fortalecernos con las fuerzas de Dios, con el poder de Dios. Porque si yo salgo, ¿verdad?, con mi espada, Satanás viene con su arsenal. Satanás se burla de nosotros, viendo cómo estamos luchando sin la fuerza del gran poder de Dios. Ahora note el versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Ahora, porque dice, habiendo acabado todo, estar firme. ¿Por qué no dice, y habiendo acabado todo, relájate, tú tranquilízate, estar firme porque viene otra lucha? Y habiendo acabado todo, está firme porque viene otro ataque. Y nosotros debemos siempre estar firmes, porque el ataque es constante. Pero lo que Pablo está diciendo, hermano, mira, la fortaleza de Dios y el poder de su fuerza proviene de Él. Así que no pensemos, hermano, que como creyentes vamos a poder tener victoria en nuestra vida luchando nuestra propia fuerza. Necesitamos a Dios para poder ser victoriosos en nuestra vida espiritual. Satanás quiere atacarnos siempre. Satanás quiere arrastrarnos. Y usted puede leer todo el capítulo, este capítulo, y ahí Dios representa cuál es esa armadura que usted y yo necesitamos. La fe, el evangelio, la palabra de Dios. Dice que es la espada que debemos usar para luchar contra las acechanzas del diablo. Necesitamos, hermano, el poder de Dios para soportar las tentaciones. Vaya conmigo, hermano, a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 26. Necesitamos el poder de Dios para soportar las tentaciones. Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo capítulo 6, versículo 41. 26, perdón. 26. Sí, Mateo 26, versículo 41. Necesitamos el poder de Dios para soportar las tentaciones. Dice el versículo 41, dice, velad y orad, ¿para qué, hermano? El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Wow. Necesitamos el poder de Dios para poder soportar las tentaciones. Y lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que deben orar y estar atentos. ¿Por qué, hermano? Porque la oración es una arma fundamental
para que usted y yo seamos fortalecidos para poder soportar las tentaciones. Porque Dios, Jesús está diciendo, la carne es débil. ¿Ven? La carne es débil. Y usted y yo vivimos en esta carne débil que está propensa 100% a pecar y a ceder a las tentaciones. Nosotros estamos propensos a pecar. Por eso es que Jesús le está diciendo a sus discípulos, mire, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros estamos velando y orando, nosotros podemos fortalecernos en el poder de su fuerza. Y no entramos en tentación. Hay una zona, hermano, que nosotros tenemos que... Hay un límite en nuestra vida cristiana. Hay un límite. No podemos entrar en campo enemigo. Si usted entra en campo enemigo, usted es eliminado y yo soy eliminado. Y por eso es que está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y por eso usted y yo necesitamos el poder de Dios para no entrar en tentación. Pero el creyente, como necio, ¿verdad?, no marca el límite, no se fortalece en el poder de Dios y está desesperado, ¿verdad?, ahogándose en un vaso de agua. ¿Y cómo hago para salir de aquí? Y Dios está diciendo, te falta mi poder. Necesitas mi poder para que puedas salir y ganar la victoria. Jesús estaba aquí animando a sus discípulos. Dice que los halló durmiendo. Y fue por segunda vez y seguían durmiendo. Muchos estamos así, dormidos. Y así, hermano, no vamos a poder tener poder sobre las tentaciones. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 10, 13. 1 Corintios 10, 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice la Biblia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Note allí, hermano, que este versículo nos está mostrando, y usted puede leer todo el capítulo 10, está hablando acerca de cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, pecaba contra Dios y cómo ellos fueron juzgados y cómo ellos fueron disciplinados por Dios, hermano, porque ellos pecaban directamente con Dios. Pero lo que Dios está diciéndole aquí, no hay ninguna tentación de la cual nosotros no podamos soportar. Todas las podemos soportar. Porque fiel es Dios, dice que así como la tentación viene a nuestra vida, Él también dará la salida. Pero nosotros debemos soportar. Si no luchamos, si no peleamos, sino que cuando viene la tentación nos rendimos de una vez. No estamos firmes. No estamos velando y orando, porque ahí estamos como los discípulos, ¿verdad? Dormidos espiritualmente, hermano. Cuando venga la tentación, nos rendimos. Nos rendimos ante la tentación. Cuando venga el ataque de Satanás, estamos derrotados. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. No estamos peleando con el poder de Dios en nuestras vidas. Y por eso, hermano, hay tantos creyentes derrotados.
porque están viviendo la vida cristiana en sus propias fuerzas y no pueden progresar espiritualmente. Están atascados, están como en un hoyo, ¿verdad? Después de haber sido libertados, después de haber sido salvados, después de haber estado en una posición ante Dios privilegiada, siguen todavía, hermano, esclavizados por el pecado. Pero el problema es, no se han fortalecido en el poder que Dios da para poder luchar contra todas estas cosas en nuestras vidas. Y no ha venido ninguna tentación que nosotros no podamos soportar, hermanos. Dios nos ha capacitado a nosotros para soportar todas las tentaciones, por muy fuerte que sea. Usted y yo tenemos la capacidad espiritual, intelectual, para decirle no al pecado. Podemos, hermano, pero necesitamos el poder de Dios. Si no, no hay vida para nosotros. Es interesante cómo el Señor Jesucristo, cuando fue tentado, Él usaba la palabra de Dios. Satanás pensaba que podía hacer pecar a Jesús. Y Él le dice, escrito está. Y cada vez que Satanás le promovía una tentación al Señor, el Señor le decía, escrito está. Enseñándonos a nosotros cómo Él podía responder a cada tentación con un versículo de la palabra de Dios. Y eso es velar. Por eso que Pablo oraba por la iglesia de Colosenses diciéndole, quiero que se fortalezcan en el poder de Dios. Entonces el conocimiento que yo tenga de Dios me ayuda a fortalecerme espiritualmente, hermanos. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para predicar el evangelio. ¿Amén? Y el evangelio, hermano, es poder de Dios. Note allí, hermanos, Romanos 1:16. Romanos 1:16. A veces pensamos, hermano, que no prediquemos el evangelio porque me parece que la gente no escucha, la gente es muy dura. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero necesitamos el poder de Dios para nuestras vidas. 1:16, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que, hermano, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder allí, hermano, en el griego es dunamis. La palabra dunamis ahora en el castellano es dinamita. Y Pablo está ilustrando esto como un poder tremendo, como una dinamita. Y el mensaje del evangelio, hermano, es tan poderoso que puede convertir a un hombre y a una mujer lo más perdido que esté. Cuando llega el evangelio a la vida de una persona, ¡pum!, lo transforma. Pero nosotros necesitamos el poder de Dios para predicarle a una persona. Yo necesito el poder de Dios para poder predicar su palabra cada domingo, cada miércoles. Yo necesito el poder de Dios para poder salir adelante cada día que voy a la calle. Y nos presentamos con todas las luchas y ataques que tenemos. Por eso es que Pablo está diciendo, fortalecido con todo poder. Vaya otra vez a Colosenses. Colosenses 1, versículo 11. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y es algo que nosotros debemos hacer continuamente, hermanos. Pablo estaba orando para que estos hermanos no solamente crecieran en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de Dios, sino también para que ellos fueran fortalecidos a través de este conocimiento en el poder de su potencia, la potencia que Él tiene, el poder que Él tiene.
Ahora note el versículo, la segunda parte, ¿verdad? Del versículo 11. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Necesitamos el poder de Dios, hermano, y estos dos términos se está usando para que nosotros tengamos la paciencia y la longanimidad. Es el resultado de nosotros ser fortalecidos en el momento de la prueba o tribulación. Porque no todo es color de rosas. Nosotros no sabemos qué va a pasar el próximo año en nuestras vidas. Y necesitamos el poder de Dios para soportar el dolor que usted y yo vayamos a tener o el momento de la prueba. Yo no sé qué me prepara a mí el futuro en el sentido de este mundo, pero lo que sí estoy seguro es que Dios estará conmigo, sea lo que sea. Y por eso yo necesito ser fortalecido para que cuando venga eso, hermano, yo tenga paciencia y longanimidad. Y yo pueda ser fortalecido en el Señor. Vaya conmigo, hermano, a Santiago capítulo 1. Y es la misma palabra que está usando aquí en este pasaje de la Biblia. Santiago capítulo 1. Note allí, hermano, las palabras de Santiago. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra diversas pruebas está hablando acerca de que vendrán pruebas de diferentes maneras. Vendrán pruebas a nuestras vidas de diferentes maneras. Por eso que el cristianismo, no podemos vender un cristianismo en donde todo es caminos de paz y tranquilidad. Porque el Señor Jesucristo dijo: mis pasos dejo, mis pasos doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. Y también Jesús nos enseñó que en el mundo tendremos aflicciones. Y nosotros vamos a ser probados por aflicciones en nuestras vidas. Pero para que nosotros pasemos esta prueba, necesitamos la fortaleza de Dios. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, nuestra fe va a ser probada. Necesitamos el poder de Dios cuando esa fe sea probada. Imagínate, hermanos, que yo vaya al médico y pronto me dice: tienes cáncer. Tienes cáncer. Y me derrumbo. Y me encierro en una habitación, dando lástima. Como dijo Grinch, pasando tiempo mirando mi miseria. Triste. Derrumbado. Se acabó la fe. Se acabó todo para mí. Sí, me dará tristeza y me preocupará. Pero si estoy fortalecido en el poder de Dios, hermano, yo diré: amén, Señor. Tú tienes el control de las cosas. Y yo voy a seguir adelante, sirviéndote, siendo fiel, predicando tu palabra, aferrado a ti. No sé qué quieres hacer en mi vida, pero como el poder de Dios está en la vida de ese creyente, él podrá soportar la prueba cuando venga, hermanos. Y es lo que Santiago está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero es necesario ser fortalecidos. Porque mira allí, hermano, el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, pues el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es el creyente que no está fortalecido. Anda con dudas. Anda mirando: ¿y qué hago ahora? Es movido
de un lado a otro como las ondas del mar. Pero el que está fortalecido en el poder de Dios soporta la prueba, la aflicción y se mantiene fiel. Porque está fortalecido en el poder que Dios da, hermanos. Por eso, hermano, Pablo está diciendo la paciencia y la longanimidad son términos que están relacionados entre sí y se refiere a la actitud que uno debe tener durante las pruebas. Regrese conmigo ahí, hermanos, a Colosenses, capítulo 1. Debemos dar gracias a Dios. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, si hay alguna razón por la cual debemos dar gracias a Dios, sea la situación que estemos, sea buena o sea mala, es por esta gran verdad. Amén. La Biblia está diciendo, hermano, que nosotros que debemos con gozo dar gracias a Dios, sea cual sea la situación que usted y yo estemos, pero con el poder de Dios en nosotros, es por la razón de que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La palabra actos, hermano, es que somos capaces, aprobados. Y esto es lo que Dios hizo en nosotros. Él nos hizo capaces, gracias al plan de salvación y al Señor Jesucristo, y por eso nosotros podemos participar ahora de la herencia de gloria. Él nos hizo capaz a nosotros, hermanos, y nos ha librado de las tinieblas. Vaya conmigo otra vez al versículo 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos, ¿verdad?, de participar de su poder en nosotros, pero también de la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de qué, hermano, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Hermano, antes de que usted y yo fuéramos salvos, nosotros estábamos sumergidos, hundidos por el sistema mundano y metidos en el lodo como cerdos, hediondos, podridos por el pecado, porque lo practicábamos sin ningún freno, ¿verdad? Amén. Eso éramos nosotros. Y nosotros merecíamos el infierno y el castigo eterno. ¿Por qué? Porque estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, porque estábamos ajenos de la vida de Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que nos hizo aptos. ¿Por qué usted merecería el cielo? Le preguntaron a una chica, ¿por qué tú crees que mereces ir al cielo? Porque soy una buena persona, dijo. Porque he sido muy bueno en la tierra. Y él le dijo, ¿tú crees que eres muy bueno o muy buena? Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. La Biblia dice que somos hijos del diablo. La Biblia dice que somos enemigos. La Biblia dice que somos como una podrida llaga. Eso dice la palabra de Dios. Pero Dios nos ha hecho acto. Vaya otra vez a Efesios, hermano, y mire el versículo 2. Efesios capítulo 2.
versículo 1. Efesios 2, 1, hermano. Mire, lo leemos hasta el versículo 6. Y es hermoso, hermano, estas verdades. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nota, hermano, que está hablando de Jesús. Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto éramos nosotros. Nosotros éramos de ese grupo. El grupo que está en tinieblas, los que están siguiendo las corrientes de este mundo, los que están pecando contra Dios sin ningún freno. Usted y yo pertenecíamos a ese grupo. Pero note el versículo 4. Pero Dios, estos son los peros de Dios, me encantan. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, note aquí, hermano, dice que nos resucitó, pero que ahora nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Cómo es eso? ¿Tú estás sentado a dónde ahora? Aquí, ¿verdad? Pero posicionalmente ya Dios te ve a ti y a mí y a todos los que creen en Él, ya Él los ve sentado en los lugares. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que siendo yo pecador y siendo yo transgresor de la ley, pero Dios que es rico en misericordia, nos amó y nos perdonó? Y cuando tú y yo creímos en Jesús, note la ilustración. Note, Jordi se ha arrepentido. Amén. Hay fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios, cuando un pecador se arrepiente. Preparen sus vestiduras. Y llega el ángel y ¡fum! Aquí está la vestidura de Jordi. Prepara su habitación celestial. Prepara su silla. Ya lo vemos sentado aquí en la silla del reino celestial. Y con sus vestiduras blancas. Prepara la recompensa que tenemos para él. Todo eso está listo, hermano, para usted y para mí y para todo aquel que cree. Porque Dios es rico, hermano, en misericordia. Y cuando lleguemos allá, hermano, wow, bienvenido a casa. Aquí están todas tus cosas que has obtenido gracias a Cristo. Y por eso es que debemos dar gracias. Cuando nosotros estamos fortalecidos en el poder de Dios, esta verdad, hermano, está anclada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y así estemos en la peor situación, más difícil de nuestra vida, nosotros decimos, hay esperanza para nosotros. He conocido a un hombre que estaba preso en la cárcel y él dice, me sentía libre estando preso. ¿Quién entiende eso, hermano? Mientras muchos están libres y están presos. Pero él se sentía libre porque conoció a Cristo y lo hizo libre. Gracias a Dios, hermano, por esta gran verdad. Terminamos aquí, hermano. Vamos al versículo 14 de Colosenses 1:14. Colosenses 1:14.
Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. En quien tenemos redención en su sangre y perdón de pecados. Bueno, la palabra redención es un pago por nuestro rescate. Nosotros éramos esclavos y estábamos cautivos, pero la redención es el rescate. Jesús pagó el rescate de nuestra vida. ¿Y cuál fue el pago de eso? Su sangre derramada en la cruz. Su sangre, su cuerpo derramada en la cruz. Y ya nosotros ahora, hermanos, somos librados y nosotros somos perdonados por Jesús. Todos nuestros pecados fueron perdonados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Escúcheme bien, hermano. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nada podrá ahora separarnos del amor de Cristo, hermano. No hay nada que nos pueda separar de eso. Porque todos nuestros pecados fueron perdonados. Esto es un alivio grande para nosotros. Somos perdonados. Pecador, soy un pecador. Un pecador perdonado y salvado por la misericordia de Dios. Y por eso dice la Biblia que Él nos hizo actos gracias a los privilegios de Cristo. Somos actos de participar de la herencia de los santos en luz. Gracias a Cristo. Por eso nunca se olvide de la fortaleza en el poder de Dios. Esto debe fortalecernos, hermanos. Esto debe llenar tu alma y salir hoy de aquí pensando, necesito el poder de Dios en mi vida. Este nuevo año necesitamos crecer en ese poder de Dios. Y terminar el año, si Dios lo permite, diciendo, el pecado que me tenía derrotado, lo he dejado atrás, gracias al poder de Dios que habita en mí. Oremos, hermano, vamos a orar. Y piensa por un momento, hermano.